¿Te puedo hacer una pregunta, Sí, Marcelo? claro. Ahora entre nosotros, ¿qué va a pasar ahora con la nueva Constitución? Es muy bueno que estés preocupado de eso. Sí, pues Pero imagínate. también preocúpate que el agua está un poco fría. ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? Los autos usados subieron de precio. Claro, los autos usados subieron de precio también porque hubo mucho cese de importaciones. Además, claro, el stock está cambiando. Vamos a conversar nuevamente con Arturo Fernandoa. Estamos tratando de saber de qué se trata una constitución nueva, una nueva forma de ver la organización que tenemos. Estábamos hablando con Arturo de algo que ha pasado en los últimos meses, el retiro de los ahorros previsionales. Tiene que ver con esta disputa que hubo entre un gobierno que quería ser responsable y fuerzas que querían solucionar otros problemas, ¿no? El concepto de responsabilidad fiscal en una constitución. ¿Cómo se manifiesta eso, por ejemplo, en la constitución actual? La Constitución tiene una serie de mecanismos que lo que hacen es buscar la disciplina fiscal. Esto es también una lección del pasado. O sea, Chile fue un país que tuvo alta inflación, deudas externas disparadas y legislatura absolutamente desordenada en materia de gasto. Entonces los países del mundo, todos, han ido ordenando la forma en que se legisla cuando esas leyes producen gasto, cuando se crean empleos, cuando se crean órganos del Estado, cuando se aumentan las remuneraciones del sector público, por ejemplo. Y eso no está en las leyes, sino en la Constitución. Y eso está en la Constitución. Entonces la Constitución tiene una serie de herramientas, 2 o 3, 4 centrales y algunas también accesorias, que lo que hacen es apuntar a la disciplina fiscal. Y para eso, la principal de todas, por eso me hablabas tú del retiro de las AFP, la principal de todas es la iniciativa legislativa económica presidencial. Es decir, el que cuando se inicia la discusión de una ley, solo el presidente pueda ser el que aprieta el botón verde para iniciarla. Y no los parlamentarios presentando proyectos. Justamente hay parlamentarios actuales que dicen que este es un sistema muy presidencialista y que debiesen tener los parlamentarios también esa función, ¿no?, de presentar alguna ley en ese sentido. Claro, es una reflexión justa desde el punto de vista político, pero ¿cuál es la lección constitucional de la historia de Chile? El presidente de la República es el jefe de Estado en Chile, es el que responde ante la gente por la conducción del país. Entonces el problema que tuvo Chile en el pasado es que si los parlamentarios tuviesen iniciativa para presentar proyectos de ley por su cuenta, individualmente, lo que están haciendo es alterar las finanzas públicas, que es el presidente el que tiene que responder ante la ciudadanía cómo están. Entonces, lo que hace la Constitución actual es decir, mire, vamos a juzgar al presidente por la conducción administrativa y económica, pero le vamos a dar los instrumentos para que pueda administrarla. Hay una pelea permanente entre quienes piensan, especialmente en un país como Chile, que tiene muchas necesidades, ¿no?, que no es un país rico, que qué sé yo, se podría endeudar mucho más un país. Como frase política no me convence. Ya. No me convence porque es lo mismo que decir, hoy mire, Chile tiene una inflación baja. Pongámosle más inflación a Chile, como una forma de alivianar circulante. en lo inmediato. Claro, Sí. eso es un pensamiento bastante poco ético, porque lo que estoy heredando del punto de vista político es dificultades al futuro. Y como pensamiento económico, yo le diría a los que proponen que Chile se endeude más, lo mismo que le diría al manejo de una casa. Bueno, ¿para qué y cómo lo va a pagar? Porque si la propuesta es heredar un país ordenado y entregarle a nuestras generaciones que vienen un país sobreendeudado, que no van a poder pagar esas deudas, no me gusta tampoco económicamente. Pero pensemos, el principio de responsabilidad fiscal se formula en la Constitución, se dan los instrumentos, ¿ya?, y se piensa en el largo plazo. Autonomía del Banco Central, iniciativa legislativa exclusiva, prohibición del Banco Central de financiar al aparato público. La Constitución tiene muchos de estos instrumentos que a todo esto le dieron a Chile un prestigio enorme. Arturo, ¿y tú piensas que se puede, qué sé yo, optimizar aún más en este aspecto de la Constitución? Sí. Yo creo que lo que puede hacer Chile en la próxima Constitución es hacer lo que hizo Europa. Europa, después de la crisis subprime, reaccionó, porque vinieron endeudamientos gigantescos de los estados, e introdujo en sus constituciones el principio de responsabilidad fiscal.
o de presupuesto equilibrado, por ejemplo, en España, o de balance de ingresos y gastos en Alemania, en Italia lo mismo, balance de ingresos y gastos, yo creo que Chile lo que debiera hacer, sobre todo porque las cifras se tendieron a acercar al rojo, seamos francos, o sea, si Chile llega al 50% vamos a estar a nada del tope que los países europeos se han dado. Alguien me dirá, bueno, gástate ese 10%, claro, pero eso es decir, ahora, y le lego la mochila, le lego el lastre al que viene. No me parece... Que ya está la mochila de las pensiones. Pero si las mochilas son muchas las que están sumándose. Ya estos 4 millones de personas que salieron del sistema de capitalización individual, es el Estado, ese mismo señor que va a pagar los impuestos mañana el que se va a tener que hacer cargo. Entonces la Constitución, ¿qué debiera hacer? Introducir el principio de responsabilidad fiscal como una orientación, para que no sea esto una especie de festival desorganizado al margen de la iniciativa exclusiva, en el corto plazo. Las generaciones jóvenes no le tienen ningún aprecio al principio de responsabilidad fiscal, ningún afecto. ¿Por qué? Porque crecieron en un país ordenado, crecieron en un país perfectamente aceitado, ordenado, macroeconómicamente. Lo han por sentado. El presidente socialista dejó Chile ordenado el año 2006. Y hoy día es 4 veces la deuda que dejó ese presidente. Son nuestras conversaciones de que hablamos cuando hablamos de Arturo Fernandoa con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Y vamos a seguir reunidos como siempre con muchas más conversaciones. Y yo también iba a decirte justamente, Arturo, que